Leyendas tenebrosas. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. El fantasma de la monja. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras. Y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia, colgando del durazno, fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio, para que la visión macabra se alejara de la santa casa. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes. Pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como doña María de Alvarado. Pues bien, esta doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana desde hace tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto quieras, que nada lograréis». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar, en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos. Pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos. Decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España. Cuéntase que el mestizo aceptó
y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron al de la Concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángelus y maitines. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y sólo pensaba en aquel mestizo que la había absorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. ¿Me amas? Siempre os amaré, señora mía. Una mañana, luego de 2 años transcurridos del enclaustramiento, la que fuese su sirvienta fue a llevarle víveres al convento. Le contó la verdad a la desdichada María. Le dijo del sucio trato que habían hecho sus hermanos con el mestizo Arrutia, y aún más. Le dijo que éste había vuelto casado, y que el muy infame había tenido el cinismo de pedir más dinero a los hermanos Ávila. La cándida joven no pudo resistir más. Cogió un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. Se hincó ante el crucifijo, a quien pidió perdón por lo que iba a hacer. Enseguida se fue a la huerta del convento y subió al borde de la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios mientras sus ojos aún lloraban por el canalla Arrutia. Se lanzó hacia abajo y allí quedó, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes la vio colgando, muerta. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Y allí pareció terminar aquel drama amoroso y espantoso a la vez. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de puesto el sol. Tal parecía que un terrible y trágico destino perseguía a esta familia, pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma antes dicha, sus 2 hermanos, Gil y Alonso de Ávila, se vieron envueltos en aquella conspiración que pretendía hacer de la Nueva España un reino independiente del reino español. Conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés. Descubierta la conjura, fueron encarcelados los hermanos Ávila,
juzgados sumariamente y sentenciados a muerte junto con otros desdichados. Únicamente fue perdonado don Martín Cortés solo por consideración a quien fue su padre. Pero en cambio, el 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados, los dos hermanos Ávila, Gil y Alonso, fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados. Así terminaron esos dos infames caballeros, que por entrometerse en la vida de su joven hermana, causaron su destrucción.